Hola, buenas tardes. Seguimos con las tertulias de política internacional y hoy, lamentablemente, hay que hablar de Siria. A nosotros siempre nos ha gustado hablar de Siria y no tener que dar este tipo de información. Siria afronta un proceso de inestabilidad tras el golpe de Estado que han dado contra su gobierno Israel y Turquía. Estados Unidos, a través de Turquía, lleva tiempo financiando a Al-Qaeda y los grupos terroristas de Siria, que ahora mismo pues están desatados, cometiendo asesinatos, incendios, está acusando al gobierno de Bashar al-Assad, que llevaba ya muchos años en el poder y qué tal, y que además le están acusando de checas de tortura y de cosas que están por ver. De momento están saqueando e incendiando todo lo que encuentran. Destrucción a la que contribuye, como siempre, muy gustosamente Israel. Pero Siria lleva muchos años padeciendo bloqueos. Por ejemplo, España desde 2011, creo, ¿no?, rompió relaciones diplomáticas con Siria. Ahora, pues no sabemos qué nos depara este golpe de Estado. De inmediato, Israel ha comenzado a bombardear territorio sirio con ataques sistemáticos. Los sublevados pues han llegado hasta quemar, meterle fuego a la tumba de Bashar al-Assad, lo cual para los sirios, quitando los desatados estos de Al-Qaeda, pues es algo tremendo, ¿no? Israel está llevando a cabo no solo cientos de ataques aéreos, sino que además está despejando el terreno para anexionarse el territorio sirio. Este lunes el ejército israelí confirmó que había atacado la flota naval siria, que ha destruido un montón de barcos. Bueno, parece que Inglaterra, cuando colocó a Israel en esa zona de Oriente Medio, pues sabía lo que hacía. El profesor José Antonio Ejido ha publicado un libro hace ya unos años titulado Siria es el centro del mundo, en el que aborda la historia de la civilización en Siria y la larga lucha de ese pueblo contra el colonialismo, el intervencionismo externo y las persistentes conjuras tramadas por las sucesivas administraciones estadounidenses. Siria era un estado multiconfesional, donde había distintos grupos religiosos representados en su gobierno. Además era un estado multicultural. La primera partitura musical de la que se tiene noticia se encontró en Siria y los primeros textos escritos. Pero siempre ha sido un objetivo de los países occidentales. Paul Wolfowitz, ex asesor del Pentágono, dijo que tienen que arrancar 7 estados, comenzando por Irak, Libia, Siria, Líbano, Somalia, Sudán y terminando con Irán, que es la gran guinda de su pastel. En ello estamos y esperemos que no lo consigan. Y dijo a José Antonio, hoy no está aquí Juan, lo sentimos, pero está en Córdoba, quería venir y era demasiado. Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias, porque ni es día por aquello de las temperaturas y la climatología, y porque además yo estoy convencido que la inmensa mayoría de la opinión pública no quiere conocer, y todo el mundo sabe que aquí va a conocer de una información alternativa y desde luego más veraz, ¿qué otras razones pueden existir para el drama que estamos viviendo? Es una manera de no ponerse frente a su propio yo, a su propia conciencia, y prefiere caer en lo fácil. Lo fácil es atender lo que la información televisiva, audiovisual o escrita
le viene dada como si de una churrería se tratase. Nosotros, lo hago en nombre de nuestro movimiento, lo que queremos es aportar elementos de juicio para que ustedes puedan llegar a conclusiones. Y la mejor manera de aportar elementos de juicio es hablar, en primer lugar, del escenario y su composición, los actores, de los intereses que concurren en ese escenario y de las razones de unos y de otros para implosionar un país que tiene una reserva gasíferas importante, pero en ningún caso estratégica, y muy poco petróleo. Y eso sí, una composición cultural y religiosa que ya la quisieran los coadyuvantes a este drama, y me estoy refiriendo concretamente a aquellos que están propiciando de la mano del gran enemigo del mundo, que son los Estados Unidos de América, y que responden en nombre de Qatar, de Turquía, de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Bien, el preámbulo que vamos a hacer es el siguiente. La información, además, la que están ustedes recibiendo, vergonzantemente está siendo avalada por la opinión de las llamadas fuerzas de izquierda. No voy a hablar ni de la derechona, ni la versión menos ultramontana que pudiera hacer el PP, o más ultramontana que sería Vox. No, de eso no voy a hablar. No se le puede pedir más de lo que son capaces de dar o de expresar. Le voy a hablar de esa izquierda llamada Partido Socialista Obrero Español. Voy a hablar de Sumar, de Adelante Cádiz o Adelante Andalucía, como se llame. Voy a hablar de Más Madrid y voy a decir sencillamente que me repugna aún más, mucho más su comportamiento y lo que están diciendo que lo que pudiera repugnarme la llamada derecha tradicional. Porque no se puede ser más pacato a la hora de interpretar una situación como la que se está dando, que tiene desde luego multitud de caras, de circunstancias y sobre todo de elementos que deberían de servir para por lo menos conformar una opinión matizadamente diferente. Solamente digo matizadamente diferente, en vez de entregarnos sin arma y sin bagaje al relato imperial, que es lo que hacen, al relato del imperialismo norteamericano y del sionismo internacional. Bien, en Siria se está en guerra desde el año 2011. Hay que hablar antes, posiblemente, del año 2009 y el año 2010, pero lo voy a dejar un poco más adelante, porque en el año 2009 se produce una serie de hechos, y en el año 2010, que están en la génesis de esa guerra que se inicia aproximadamente a mediados del año 2011. Dicen que la guerra se inicia porque un grupo de oficiales suníes sirios desertan y se alzan contra Al-Assad por la muerte de un jovencito de 13 años que en una manifestación había sido aprehendido, golpeado, torturado y asesinado. El hecho de que pudiera, porque de hecho fue así, aparecer con múltiples lesiones, no significa ni muchísimo menos que eso acreditase la acción de un gobierno que se dice represor, a pesar de haber sido capaz de ordenar un país donde existen tantas etnias y sobre todo tantas confesiones, que las voy a enumerar con los porcentajes que pueden ustedes contrastar en cualquier medio, Wikipedia, enciclopedias o como consideren. O sea, bajo mi punto de vista, es difícil de hacer entender que en un mundo como en el que estamos, donde hay más de 30.000 niños bajo los escombros y 15.000 o 20.000 asesinados por las bombas norteamericanas que lanzan pilotos sionistas, pudiera llegar a conmoverse de tal manera, aunque fuera solamente la sociedad siria,
y posteriormente con los apoyos que luego llegaron, por la muerte de un niño. Y lo digo con todo respeto hacia él y a su familia, pero es evidente que difícilmente alguien se puede creer semejante, no voy a decir majadería, pero semejante fábula. Deciden constituirse esos oficiales que se habían alzado con el pomposo nombre del Ejército Libre Sirio, el acrónimo FSA. Rinden fidelidad a su vez al órgano político que se crea, que es el Consejo Nacional Sirio. Pero rinden también fidelidad, y así lo expresan, a Turquía, a Estados Unidos, a Qatar, a Arabia Saudita y al Mossad. El acuartelamiento se produce en la provincia de Hatay, antes Siria, hoy Turquía. Hatay formó parte del protectorado francés hasta el año 1938, en que pasa, aunque siempre formó parte de la Gran Siria, de la que también formaba parte todo el Oriente Próximo, no nos olvidemos. Composición religiosa en Siria. Por eso decía antes que es necesario definir con precisión, de ahí que lo tengo apuntado, el contexto y los componentes, los actores. Suníes, 58%. Por cierto, la mayor parte de los mercenarios terroristas, yihadistas, son suníes. Esa puede ser la razón principal por la que en un momento determinado, durante la guerra civil, Hamás participó y peleó contra Hezbollah, que luego tanto ha peleado contra el sionismo en beneficio de Hamás y sus representados. Chiíes, 3,2%. Alauismo, 15%. Drusismo, 4%. Yusainismo, 1,5%. Alevismo, menos de un 1%. Cristiano, 15%. Yazidismo, 0,2%. Con esta composición religiosa, que para que se mantenga en un estado, yo diría que de respeto mutuo, necesita de un bagaje cultural que sin duda tiene, con una historia más que milenaria, digamos que gobernaba el tirano Al-Assad. En un escenario donde las controversias regional, no local, sino regional, donde las controversias religiosas llevan a matar, a violar, a destruir y a favorecer la creación, como dice mi queridísimo amigo y compañero y camarada Antonio López de Huelva, rebanacuellos, que es una definición que bien creo acertada. La guerra civil empieza en el año 2011, pero vamos a ver cuáles son los datos macroeconómicos que tenía Siria antes del año 2011. Producción de petróleo. Nunca fue una gran productora de petróleo, pero es muy importante que tengáis ustedes en cuenta por qué hago énfasis, o pongo énfasis, mejor dicho, en que no era una gran productora energética. Porque convendrán ustedes conmigo en que si no lo es, ¿cuál es el sentido táctico o estratégico que tienen aquellos que han favorecido su implosión? Es importante que tengan y guarden ustedes en la cabeza este dato. 400.000 barriles de petróleo diario. Actualmente, tan solo están produciendo 100.000 barriles de petróleo diario, de los cuales el 75% se lo están quedando los yanquis con la protección de los drusos. Es importante, perdón, de los kurdos. Es importante que conozcan ustedes este dato. Por supuesto que ese 75% de esos 100.000, que suponen pues 75.000 barriles de petróleo al día, se lo llevan las grandes multinacionales norteamericanas que colaboran, en este caso, con los kurdos en la zona del noreste sirio.
En las zonas ocupadas por los terroristas y los Estados Unidos con su protección, hace 15 años se producían 370.000 barriles de petróleo diarios. 370.000 de los 400.000. Vamos a comparar con Estados Unidos. Estados Unidos produce 13 millones de barriles de petróleo al día. ¿Me quieren ustedes decir qué razón existe para esa presencia permanente y activa de los norteamericanos en un país, en un escenario que produce una ínfima parte de lo que ellos producen en un día? Bien. Gas. Ellos producen de gas al año 9 kilómetros cúbicos de gas, que aunque pueda parecer una cantidad extraordinaria, tampoco es una cosa descomunal. Cuando hay en el año países que producen billones de pies cúbicos, ellos producen 9 millones de kilómetros cúbicos de gas, de los cuales, de esos 9 millones, más de 7 millones y medio de kilómetros cúbicos los controlan los norteamericanos con la inestimable ayuda también de los kurdos. Hay que decir que con el 1,5 millones que queda en manos de los sirios, del gobierno sirio, o quedaba, no se llega ni siquiera a atender el 60% de la demanda interna del país sirio. Con lo cual, evidentemente, el frío es una constante. La falta, la incapacidad para generar energía en las empresas, etcétera, también lo es. Bien, los 400.000 barriles diarios de petróleo, más los 9 millones de kilómetros cúbicos producidos al año, suponían aproximadamente el 25% del presupuesto nacional sirio, que ha evidentemente desaparecido. ¿Cuáles son las consecuencias de estos datos y del grado del latrocinio al que está sometido el pueblo y el gobierno sirio? Hambre y frío, paralización de la actividad manufacturera, la actividad industrial, de la agricultura, paralización del comercio, incapacidad para obtener divisas y por tanto para importar, malestar generalizado. Hay que decir que a pesar de que Bashar al-Assad consiguió mantener, no se sabe cómo, posiblemente encomendándose a muchos de los dioses, cada uno por creencia, que allí conviven, pagarle los $800 al mes que ganaban los soldados voluntarios para combatir en unas condiciones muy dificultosas. Hay que tener en cuenta también esto para que más adelante, cuando entremos en el detalle, entender a qué se debe. Pero claro, cuando usted gana $800 al mes, pero no tiene que comprar, no tiene cómo ayudar al mantenimiento de la casa, no tiene cómo vestir, cómo calzar a tus hijos, a tu mujer, cómo calentar tu casa, evidentemente se está creando un caldo de cultivo favorecedor de la implosión futura, cosa que se vio. Hay que decir que todos estos datos nos llevan al siguiente macrodato. La medida de la economía de Siria en este momento era aproximadamente la misma, el volumen o el tamaño de la economía siria en estos momentos, no en estos atribulados momentos, sino anteriormente al derrocamiento de Assad, nos llevan a una economía que era parecida o tenía el tamaño de 1978. O sea, ha sido un progresivo deterioro de las condiciones, una desactivación de todos los mecanismos de creación de riqueza,
en favor de la población, que tenía como objetivo, me viene a la memoria el memorándum de Lester Mallory en el año, a principios de los 60, cuando dijo que como la Revolución Cubana y su líder, Fidel Castro, estaba muy reconocido entre el pueblo cubano, había que crear condiciones para crear a su vez malestar, hambre, sufrimiento, para que de esa manera derrocaran a Fidel Castro. Es que lo iremos viendo en el transcurso de esta conversación, es paradigmático, es el arquetipo de los métodos que han venido estos canallas, de los norteamericanos, de los que los europeos son, yo diría que satélites o muy avanzados lacayos. Bien. Todo este escenario de robo, de deterioro de las condiciones económicas, de hambre, de pesar, de llanto, de lágrimas, todo este escenario tiene un punto que se puede considerar más que de inflexión, de degollamiento final, que fue la ley César. La ley César, fijaros bien qué falacia, se le pone el nombre porque es el supuesto trabajador o funcionario de las cárceles de Bashar al-Assad que había producido una serie de actos heroicos en forma de fotografía que había conseguido sacar de decenas de muertos, maltratados, mutilados, etcétera, que se le había enviado a los norteamericanos para que estos los revisaran, y a partir de ahí, motivados los norteamericanos por un afán justiciero fuera de lo común, conmovidos hasta el tuétano, deciden crear una ley, que es la ley César, que Donald Trump ordena en diciembre, llevarla a cabo en diciembre del año 2019, y la sanciona, creo recordar, en junio del año 2020. Ese fue ya el punto definitivo, el degollamiento definitivo de la economía siria. ¿En qué consistía? Cambiando la terminología, viene a ser lo mismo que la ley Torricelli en Cuba primero o que la ley Hell-Barton después. Había, por tanto, que sancionar a tirios y a troyanos, no solamente a las empresas sirias, no solamente al gobierno sirio, no solamente a los que compraban a los sirios, sino también a quienes les vendían, no solamente a aquellos que tuvieran una relación comercial, sino incluso casi afectiva, por lo que se ve. Sancionaban a iraníes, sancionaban a rusos, sancionaba incluso a aquel que tuviera un pronunciamiento favorable a Siria en forma de denuncia de las tropelías que estaban cometiendo con ellos. La esencia de la ley, como en el caso de las mencionadas en Cuba, tenía como objetivo hacer colapsar el país, rendirlo por hambre, por frío, por privaciones. Claro, que la ley César habla en su preámbulo de que es la manera de castigar al régimen por sus atentados contra los derechos humanos o la persecución del pueblo sirio, cuando menos debe de conllevar un pequeño análisis en paralelo de cualquier persona que, sin ser sesuda ni avezada en los temas de la política, compare lo que le están diciendo los norteamericanos sin contrastación ni constatación alguna con lo que estamos viendo. Las decenas de miles de desgraciados y desgraciadas que han caído para siempre en la cima abisal del estrecho de Gibraltar por las políticas genocidas de Mohamed VI. Pero ¿quién lo dice? Cuando vemos cómo el Borbón rinde pleitesía a la Cayuna, a este caballero, o Pedro Sánchez, o la caterva de indeseables miembros del gobierno que pasan como pedigüeños por delante
de la mano besuqueada del tirano Mohamed VI. Y entonces uno dice, es que, ¿dónde se ha perdido el sentido, al menos del ridículo? Para que no nos conviertan en lo que nos tratan de convertir, en esclavos mediáticos, en esclavos de la información. Pero hace falta ir tan lejos. Si nosotros estamos en la frontera del hambre, tan lejos, a Damasco, para que nos diga Donald Trump que allí se va contra los derechos humanos sin entrar en detalle de quién lo ha propiciado siquiera, con la connivencia del gobierno de este país, con la connivencia de los grupos políticos que conforman el Parlamento español, con la connivencia de las ONG que se dicen depositarias de los valores humanitarios, de esto que llaman la señora Ayuso, cultura cristiana, o los valores del cristianismo. Bien. Cosa que consigue la ley César. Fundamentalmente la desafección. Fundamentalmente la desafección. Ningún gobierno se sostiene enfrentándose a los desafectos, que en este caso no son solamente la sociedad civil, sino también la militar. ¿O ustedes piensan que a pesar de esa particular ley César que sufren los cubanos, que sufrimos aquello también desde la distancia, o que hemos sufrido durante el tiempo que nos ha tocado allí vivir, si no fuera precisamente por la afección, si hubiera sido desafección lo que hubiese generado entre la opinión pública cubana, no habría caído ya el gobierno cubano? Si la sociedad cubana fuera desafecta de la revolución, porque se ha entregado al camelo de que son ellos los responsables de la situación que están viviendo, y el ejército popular cubano, la Fuerza Armada Revolucionaria, hubiera sido igualmente desafecta, ¿ustedes creen que hubiera mantenido primero Fidel, después Raúl, después Miguel Díaz-Canel? ¿Cómo es la vida, compañeros? ¿Cómo es la vida? Efectivamente, favorecieron la desafección y la implosión del país. Han conseguido rendir por hambre, por frío, por privaciones, al pueblo sirio. ¿Cuándo entran los Estados Unidos en la guerra? Entra en el año 2014, 3 años después del año 2011, después de la guerra civil. Antes hablaremos de por qué se produce precisamente la guerra civil en ese año, el inicio. Los yanquis entran en 2014. ¿Y por qué entran? Su estrategia mediática, que le compra las terminales mediáticas de este país, o los terminales mediáticas de este país, es su lucha planetaria contra el yihadismo de ISIS. ¿No suena, verdad? ¿Quién creó ISIS? Es la misma pregunta que había que hacerse de los talibanes en Afganistán. ¿Quién creó los talibanes? Por cierto, son los mismos que posteriormente, hace esto un par de años, lo echaron a patada de Afganistán, a los yanquis que los crearon, para echar inicialmente a los soviéticos, que fueron solicitada su presencia por el gobierno legítimo de Afganistán. Que no se nos olvide, los soviéticos no llegaron allí haciendo tronar las trompetas, llegaron por solicitud de los gobernantes legítimos. Posteriormente, cuando los promovidos por los norteamericanos asaltan el poder, lo primero que hacen es colgar a los gobernantes legítimamente elegidos, empezando por el presidente, colgarlos. Por cierto, esa niña que anda por ahí, que parece que es colgada de una grúa, que es una niña ejecutada por los sirios, es filipina, criaturita. Fue en Filipinas donde la colgaron. Digamos, otra versión más
de la gaviota llena de petróleo que apareció durante la guerra de Irak. Razones principales para la guerra civil que ha dado lugar posteriormente en el 2014 con la intervención de los norteamericanos a la continuidad de esa guerra civil hasta concluir en este momento. Hay que hablar de que anteriormente se firmó un plan de paz en 2017. Bajo mi punto de vista, con una serie de errores por parte del gobierno de Bashar al-Assad, que no tenía que haber permitido nunca parte de los acuerdos, algunos de los acuerdos, como fue, por ejemplo, recluir en Idlib a todos los desmovilizados yihadistas con sus familias, conservando sus armas, porque ese ha sido la génesis, el lugar donde se ha ido propiciando las condiciones para que esto dé lugar, o diera lugar a lo que ha dado. Razones principales de esa guerra que ha dado en llamarse expresión democrática o explosión democrática. ¿Cómo es posible que con tan pocos recursos Siria estén tan interesadas las satrapías del Golfo, el sionismo internacional y Estados Unidos en tomarlo, en balcanizarlo y envolver incluso hasta la bandera de los franceses en 1930 y tanto? ¿Cómo es posible? ¿Cuál ha sido la razón? Vamos a ver. En 2009, por eso decía que tomáramos importantes referencias, o sea, atención a la referencia que di anteriormente. Qatar propone a Siria la construcción desde su campo norte, que está pegado al campo sur de Irán, campo norte de gas, pegado al campo sur de Pars de Irán, propone un gasoducto que atravesaría Arabia Saudita, Jordania y Siria hasta Turquía, para desde ahí abastecer a Europa. Sin embargo, un año más tarde, en el año 2010, Siria opta por lo que se llamó el gasoducto islámico, que lo que hacía era crear una conexión desde Irán, pasando por Irak y Siria, que era desde donde se distribuía. Lo llamaron el gasoducto islámico, que además en ningún caso, aunque pudiera parecer lo que lo era, se convertía en excluyente respecto de las relaciones que los europeos tenían con Rusia, con Gazprom, porque gas se sigue necesitando y en grandes cantidades, con independencia de los aspectos medioambientales, que ahorita me puede asesinar si continúo por esta vía, ¿verdad? Pero los norteamericanos no veían con buenos ojos ese gasoducto islámico y preferían el planteado por Qatar. Los norteamericanos no lo veían por razones que explicaré un poco más tarde. Cuando se anuncia la construcción, la firma del memorando entre Irán y Siria, el año 2011. Un poquito antes se había producido ya el inicio de la guerra. Ya se había producido el tierno infante que había sido asesinado, ya se había propalado las tropelías, la sinrazón del régimen de Bashar al-Assad. Pero fíjense ustedes la relación entre un hecho y otro. Empieza la guerra civil
cuando ya se estaba gestando la firma del memorando entre Irán y Siria. En 2012 fue cuando se firma el acta de entendimiento con Irán. Ya tiene, digamos, vía expedita. Hasta entonces, señores y señoras, Siria no significaba nada en el concierto energético mundial, ni siquiera en el de Medio Oriente, porque eran muy pocos los recursos que tenía. Es verdad que años más tarde, esa posición casi irrelevante que tenía en el concierto del mercado del gas y del mercado del petróleo se ha visto, digamos, relativamente aumentada, esa posición de fortaleza o de prevalencia o de relevancia con los descubrimientos de gas y de petróleo que se han producido, que se han llegado a ello en el levante mediterráneo, que afecta evidentemente también al conflicto o al genocidio sionista contra los palestinos. ¿Por qué? Pues porque está precisamente una parte importante de esa bolsa en aguas territoriales gazatíes, que parece que también se nos olvida, ¿eh? No tenía, como digo, un interés petrolero Siria, ni tampoco un volumen de gas que pudiera considerarse estratégico. Bien. Nunca dejó, eso sí, de ser tenida en cuenta y en consideración la importancia de Siria como, digamos, corredor energético, porque por ahí es por donde pasaban y podían seguir pasando muchos de los que sin duda iban a ser fundamentales en la economía de Europa. A la Unión Europea siempre le encantó el corredor islámico, siempre le encantó el corredor islámico, entre otras razones por proximidad, puede que también fuese por calidad, pero sobre todo por proximidad y también por la estabilidad que sin duda la zona tenía. Pero héteme aquí que a los norteamericanos no. ¿Por qué no le interesaba a los norteamericanos? Por una razón muy simple. Porque el gasoducto islámico, no nos olvidemos, Irán, Irak, Siria, reforzaba el eje de la resistencia. Reforzaba el eje de la resistencia. El gasoducto islámico, además, había sido bien visto y yo diría que hasta bendecido por Gazprom, por Rusia, con lo cual no entraba en colisión. Los norteamericanos necesitaban que esa relación no se viera, ese reforzamiento, para lo cual la parte más débil de esa cadena, el eslabón más débil, ¿cuál era? Siria, clave en el corredor. De ahí que apostase por el de Qatar con Arabia Saudita y no por el islámico. Para lo cual, ¿qué había que hacer? Cargarse al más débil. ¿Quién era el más débil? Bashar al-Assad. ¿Y cuál sería la consecuencia de la caída de Bashar al-Assad? El estallido de Siria, la balcanización de Siria. Y cuando tú creas, lo que se llama el objetivo del caos, que es lo que pretenden los norteamericanos, cuando tú creas en definitiva el método que idea Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, por cierto, de origen polaco, creo que judío, sí, nacionalizado norteamericano, donde habla de la necesidad de hacer estallar en luces intestinas, cacicainitas, el centro, digamos, del energético más importante del mundo, tanto en gas como en petróleo, cualquier práctica puede ser adecuada. Brzezinski, el mismo que defendía la necesidad de
invadir Irán cuando Irán estaba a punto de caer en manos de la revolución iraní, y preservar el trono del Shah de Persia, el mismo que en nombre del gobierno norteamericano convenció a Saddam Hussein para que atacase a Irán, dado que no lo pudo impedir el derrocamiento y el impedimento principal para que se consolidara la revolución iraní. Nada mejor que crear condiciones, el discurso del caos, la política del caos. ¿Cómo? Pues alentando a Saddam Hussein para que atacase a Irán, que aún no se había fortalecido en sus posiciones, no tenía un ejército pegado a la cultura militar tradicional, con el argumento de que hasta tenía autorización Irak para quedarse con el sur, con el sudeste de Irán. El representante Bersiki, del mismo gobierno, que junto con los ingleses, unos años antes, habían derrocado, habían dado un golpe de Estado a Mossadegh, que se había atrevido, democráticamente elegido, en una Persia en aquel momento democrática, ahora también, por más que se diga lo contrario, había decidido nacionalizar el petróleo y el gas. Eso era mucho más de lo que podía consentir los norteamericanos. Se derroca a Mossadegh, se defenestra a Mossadegh y se instaura al lacayo genocida, poco preocupado por aquel entonces los norteamericanos por los derechos humanos, Shah de Persia. Por tanto, los yanquis, al conseguir que se removiese Bashar al-Assad, conseguía precisamente la ingobernabilidad de Siria, la balcanización de Siria y por tanto la posibilidad de dos cosas, o tres. Una, impedir que se lleve a cabo el gasoducto islámico. Dos, debilitar el eje de la resistencia. Tres, importante, descubrir el flanco occidental iraní, que sin duda lo desprotege en estas circunstancias, y de camino, como dicen en Cuba, pasarle la cuenta a Hezbollah. Por tanto, ¿qué mejor que cargarse a Bashar al-Assad? Y para ello, con una intervención directa, no, quitándole los 400.000 toneladas de trigo que anualmente les quitaba, impidiéndole disponer de su gas y de su petróleo, favoreciendo el descontento de la sociedad, promoviendo acciones de los terroristas yihadistas que tenían al pueblo en un estado emocional insoportable. Pero había que dar el siguiente paso, el paso que luego permitiese a los aliados obtener las prebendas propias de quien no ha conseguido, por otras vías hasta ese momento, disponer de ellas. El Mossad, Israel, consolidar sus posiciones en el Alto del Golán, incluso reforzar esas posiciones como ocupaciones de tierra, más al oeste. Turquía, quedarse con Alepo, cosa a lo que siempre aspiró, quedarse con Hatay, cosa a la que siempre aspiró aunque ya estaba en su geografía. ¿Y Qatar y Arabia Saudí? Bueno, pues Qatar y Arabia Saudí, conseguir que el gasoducto islámico no se hiciera. Y a partir de este momento se podrá hacer el que ellos planteaban en su momento. Claro, algo que también interesaba, no podemos olvidarnos de ellos, a los propios norteamericanos, que de alguna manera el gobierno, como ya decía John Jay, que fue el primer presidente de la Corte Suprema, de la primera Corte Suprema norteamericana, el país le pertenece a sus propietarios. No se refería obviamente ni a los negros, ni se refería a los cuáqueros, no, a sus propietarios, los que tienen
el taco, como decimos aquí en Cádiz. Y de camino con otra particularidad. Evidentemente, después de consolidar su posición con ese nuevo gasoducto, digamos que los petrodólares quedan fuera ahora mismo de la controversia en la que estaba llevando a ese dólar como poder omnímodo y único en el escenario energético del Medio Oriente las políticas de acercamiento de China a los países del Golfo Pérsico. Bien. Rompen además la relación energética entre ellos, entre Irak y Siria, perdón, entre Irak e Irán, con lo cual eso crea un escenario nuevo. En fin. Mientras tanto, ¿qué hace Europa? Europa, que siempre vio con buenos ojos, como dije anteriormente, el gasoducto islámico, ahora, por la presión de los norteamericanos, que responden a los intereses de sus grupos energéticos descomunales, y el lobby catarí en las capitales europeas, su integración en las sociedades más primitivas europeas, el fútbol, entre otras, o entre otros, ha hecho cambiar la posición de Europa hasta el extremo de que está tocando la Unión Europea las palmas con las orejas, como decimos vulgarmente. Por eso, el establishment nacional del que participan sindicatos, partidos políticos, de izquierda y de derecha, todos, prensa, audiovisual, escrita, le han dado su aquiescencia a la finalización de la satrapía basaísta y a la defensa de los intereses de los ciudadanos. Siria ya estaba sentenciada desde el momento en que el hambre, la privación, el frío, etc., estaba favoreciendo de tal manera la desafección que se convertía en irreversibles procesos. Se calcula que son más de 4.000 millones de dólares los que se han gastado entre Qatar y Arabia Saudí para hacer implosionar el país. Se habla mucho, por si quieren ustedes podemos al respecto tener un intercambio, se habla mucho del papel de Rusia en este proceso. Hay que decir que ha habido una desmovilización prácticamente generalizada en el ejército. La gente no ha querido combatir, la gente no tiene que comer, la gente no tiene que comer, la gente no tiene fuerza, la gente está atosigada, la gente me refiero a los soldados y a los generales y a los altos oficiales, atosigada por la exigencia y las pretensiones de su familia, legítimas todas ellas. Rusia, que además todo el mundo puede entenderlo, no está en este momento en condiciones de librar otro frente, en este caso, contra fuerzas que sin duda desplegarían todos sus efectivos, no ha tenido más remedio que atender el escenario de la guerra en Ucrania. Yo auguro que va a ser muy poco el tiempo que le queda a esa guerra, porque evidentemente el desgaste que está sufriendo, que no lo es contra el ejército ucraniano, lo es contra la OTAN y contra los mercenarios por decenas de miles, le hacen imposible su presencia también en ese otro escenario bélico. Mi opinión personal es que, como decía Chávez, después de su fracaso relativo, ¿no? Cuando aquel pronunciamiento cívico-militar, por ahora, la guerra se ha perdido, pero solo por ahora.
existen brotes verdes, si se puede decir, en una situación tan dramática, que hacen que podamos tener esperanza en que la acción se revierta. Pero ciertamente es un tema complejo. ¿Qué puede pasar? Pues va a depender de los que manden. No va a depender de las luchas intestinas, tribales, cainitas, ni tan siquiera religiosas, de los que manden. ¿Hasta dónde va a llegar, digamos, los rebanacuellos? Hasta donde decidan los sionistas y permitan los norteamericanos. Pero no sabemos exactamente cuál va a ser el alcance de todo eso. Lo que sí está meridianamente claro es que deberíamos de empezar todos a tentarnos la ropa. Pero para eso tendremos que empezar también todos a exigir de los partidos políticos, de los sindicatos y de los entes sociales pronunciamientos respecto de lo que realmente está ocurriendo. Voy a dar simplemente dos detalles. Hoy ha aparecido Hugo Rafael se me fría, Maduro en la televisión española en un penoso episodio como el que se ha vivido hoy en el Parlamento de una entusiasta bancada, porque no sé qué mierdería han llevado a cabo en relación con los resultados electorales y en favor de Inmundo González. Inmundo González, ese pobre viejo que nos está presentando la televisión española, es un asesino, torturador de jesuitas españoles. Estoy esperando que al menos haya un pronunciamiento mediático sobre el pasado de ese miserable. Estoy esperando que alguien de la Audiencia Nacional active el procedimiento para encausarlo. Ese es el Mundo González. Ese es el Mundo González. Bueno, pues hoy ha aparecido de nuevo, hablando y denostando los resultados electorales. Los resultados electorales, quien lo publica, viene a cuento ahora con lo que estamos hablando de los métodos que se utilizan para hacer implosionar un país. Los resultados electorales se publican en la Gaceta del Estado, de la Nación, y están publicados. Si Álvarez, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Mónica no sé qué, Mónica no sé cuánto, la señora María Jesús Montero quiere saber los resultados, que vaya a la Gaceta Nacional venezolana, que han aparecido todos. Desgraciadamente no coinciden con los falseados, las actas falseadas de Inmundo González. Y como decimos en Cuba, que no coman más mierda, que no son los gobiernos quienes publican los resultados electorales, sino el Consejo Nacional Electoral, que ya lo ha publicado y en tiempo informa. Esos son los métodos que se utilizan para empezar a promover y hacer que se implosione una sociedad. Voy a dar otro dato, lo que significa que tenemos que empezar a tocarnos la ropa. Estén atentos a lo que puede suceder en muy pocas semanas, en forma de guarimberos, de atentado a la propiedad pública, a la propiedad privada, etc. El pasado mes de noviembre, Daniel Ortega Saavedra y una alta representación del gobierno y del empresariado chino presentó el nuevo canal alternativo al canal de Panamá. El canal de Panamá es imposible o muy difícil o muy costoso de ampliar. Es extremadamente complejo por muchas razones, pero en todo caso tiene una consecuencia. Los barcos, los que pueden pasar, tienen que esperar mucho tiempo, se retrasa el paso y en todo caso ya son barcos que no pueden competir en el mercado marítimo internacional cuando existen grandes portacontenedores de 405, 410 metros de eslora y con 25.000, 30.000 contenedores de 20 pies cargándolos. El que se va a hacer en Nicaragua va desde Bluefield, en la costa atlántica, hasta Puerto Corinto, en la costa del Pacífico. Se juega además con los lagos, un país con una cantidad de agua en superficie descomunal, para regular las esclusas, lo que va a permitir el paso de
buques de cientos de miles de toneladas. Ojo al parche. Eso significa, no voy a decir que la práctica ruina o la absoluta ruina del Canal de Panamá, pero sí un importante golpe bajo a los intereses comerciales y al control de los mares de los Estados Unidos de América. Con lo cual, váyanse esperando otra estrategia del tío Sam con la connivencia culposa de los lacayos de este gobierno y los lacayos de los gobiernos del resto de países que componen esa bazofia que llaman Unión Europea. Y la pregunta es, ¿y dónde van a parar? En un momento como el que está viviendo el mundo, donde sin duda la multipolaridad que va a sustituir a la unipolaridad, los BRICS en definitiva, que tarde o temprano se tendrá que instalar, los norteamericanos que tienen perdida la pelea, puede llevar el mundo a una situación sin retorno. Sin retorno. Y si la opinión pública no se deja de melindrerías, si aquellos que se convierten en portavoces de la sociedad, que son agentes sociales, activistas, no empiezan a tener claro dónde tiene la mano derecha y la izquierda, pues entonces el mundo entrará en un proceso irreversible de riesgo. Entonces, compañeros y compañeras, en una noche tan desapacible como esta, a Purita y a mí solamente nos queda darle las gracias y pregunten ustedes lo que quieran. Yo te quiero preguntar una cosa, a ver, ¿qué opinión tienes? ¿Tú no crees que con este movimiento ahora contra Siria, lo que quieren es arrancarle un territorio a Siria para Kurdistán, para crear un Kurdistán? Bueno, pero ¿qué Kurdistán? Sí, ya. ¿Qué Kurdistán? ¿En Siria? ¿En Turquía? Bueno, ¿En Irak? En Siria, claro. En Irán también. ¿En Irán también? Irán también. ¿Qué Kurdistán? Es un pueblo sin territorio. Claro. Sí, es un A no ser que quieran hacer algo parecido allí en Idlib, parecido a lo que hizo el imperio inglés con el sionismo. Ya. Pero con otra particularidad, ¿en qué parte? Si resulta que en la provincia de Idlib es donde están los más importantes recursos energéticos de Siria. Porque la bronca se empieza a plantear en el momento en que se reparte no solo el territorio, sino los usos que ese territorio tiene, las potencialidades que ese territorio tiene y los como decimos aquí, y los urdores que se pueden sacar de ese territorio. Entonces, eso es así. Hay esa posibilidad, ¿no? A mí lo que no me queda claro muy bien es que tú estabas comentando la implosión que ha sido de Qatar, ¿no? Y Arabia Saudí. No, que han contribuido. Qatar y Arabia Saudí defienden un gasoducto determinado. Sí, eso sí lo entiendo. Ahí va, eso, ¿entiendes? Pero Bajo control norteamericano. lo que ha pasado es terrible. Pero también ha perdido Rusia. También pierde Rusia porque está... Sí, pero fíjate bien, al final el gasoducto promovido por los cataríes y por los saudíes, con la connivencia y la aquiescencia de los norteamericanos, al final no tendrán más remedio que ponerse de acuerdo ambos, que van a entrar en una lucha de precios. Una lucha de precios. Al final hay aspectos, según tengo conocido, hay aspectos del gasoducto que promueve Qatar y que tiene la connivencia y la aprobación de Arabia Saudí y de los norteamericanos. Tiene aspectos, ese acuerdo, que a los rusos no les resulta desagradable. Lo que ocurre es que los norteamericanos tampoco ven claro que eso pueda ser así. Porque lo que no se puede es tener todo en este mundo tan atribulado y con tantos y tan encontrados intereses, pues hay momentos donde lo que parece ser es bueno para uno no lo es para el otro y al revés. Pero lo que no significa que lo pueda hacer
para uno al 100% y para el otro al 0%. No, al final son porcentajes y se intercambian los porcentajes en muchas ocasiones. Pero el tema era ese. Los cataríes en el año 2009 le dicen a los sirios: quiero pasar un gasoducto por aquí. Y dicen los sirios que no, que por aquí no, que es el sitio más adecuado. O sea, el valor geoestratégico que sin duda tiene el corredor energético está fuera de toda duda. Que no. Y de ahí viene la bronca. De ahí viene la bronca. La bronca no viene de otro sitio. Lo que pierden son, como siempre, los palestinos. Las grandes potencias se reparten Siria. Pero ¿tú crees que el batiburrillo que hay de lo que tú has comentado, de las religiones, entre ellos no se van a pegar tortas y... Bueno, pero eso, claro, esto es como todo. Yo creo que esto va a terminar como Libia. Esto es como todo. Esto es como todo. Hay una cosa que está más clara que el agua. Los americanos son especialistas, los yanquis. Esta es la teoría de Helsinki. O sea, tú lo que tienes que hacer, una zona tiene que implosionar, favoreciendo a uno contra otro. Divide y vencerás. Esa es la técnica que siempre ha seguido. Siempre. Y al final, cuando ya veas, una vez que se han enfrentado entre todos, cómo queda la correlación de fuerza, entonces entran los yanquis y se apoyan en uno o se apoyan en otro, dependiendo, hasta que la cosa se convulsione otra vez y ha de nuevo que revisar la estrategia. Eso es lo que han venido haciendo toda la vida. Toda la vida. Porque lo que prevalece es el interés principal que es de las grandes potencias, de las grandes corporaciones, a las que representa el gobierno. El gobierno de los Estados Unidos, su principal acción en el exterior es representar los grandes intereses de las corporaciones norteamericanas. Las 800 bases que tienen los norteamericanos en el exterior tienen como objetivo principal preservar los intereses económicos norteamericanos. Tú nada más que tienes que ver cómo son las elecciones en los Estados Unidos. Los diputados, congresistas que salen, los subvencionan unos u otros, participan de las decisiones posteriormente una vez que se ha creado el gobierno, los lobbies que han financiado la elección de unos y de otros. Y ese es el mundo que nos quieren vender como potencia, como democracia más avanzada. Pero además no les importa, porque es que esa es la esencia de su proceder, de su comportamiento y, en definitiva, de su manera de entender la política. Punto. Algo tan simple como lo del otro día y tan dramático a la vez, como matar al gerente de una aseguradora. Bueno, pues eso se va a poner de moda en los Estados Unidos. Porque esa aseguradora es la que tenía mayor porcentaje de no es admisible, no es aceptable de todas las aseguradoras de Norteamérica. No se estima. Eso es así. Ese es el mundo que nos quieren imponer. Está generando simpatía entre la Y tanto. norteamericana. Bonnie and Clyde también la generó en su momento. Y tanto. A mí me caen simpáticos toda esa gente. Me da exactamente igual que me procedan o me procesen. Me da exactamente igual, pero yo toqué las palmas el otro día, cuando el tipo Mangione hizo el razonamiento que hizo. Porque eso el tío está acusando, digamos, acusando y lanzándole un misil Exocet bajo la línea de flotación al sistema sanitario que nos quieren imponer en este país. Que nos quieren imponer en este país. Y que no se salga el sola de Rosita. Que quienes empezaron fueron ellos. El PP luego lo que hace es completar la tarea. Pasó en las privatizaciones, pasó en el sector siderúrgico, pasó en el sector financiero. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ahora que tanto se habla del tema de la vivienda, ahora dicen que van a hacer
una empresa de vivienda. ¿Cómo se financia eso, Pedro Sánchez? Una empresa pública de vivienda. Si empresas públicas de vivienda hemos tenido muchas. Yo he sido 20 y tantos años presidente y alcalde de una ciudad y presidente de la empresa pública de suelo y vivienda del Ayuntamiento de Puerto Real, en el que usted participa como funcionario. Y el Instituto Y lo- Nacional de la Vivienda. Y correcto. Pero lo importante es el crédito. ¿Cómo fluye el crédito? Porque no todo el mundo quiere una vivienda social, como se dice eufemísticamente, de alquiler. Hay quien la quiere en propiedad, ya está, porque sí, porque la cultura es esa, o la subcultura, como queramos llamarla. Pero ¿dónde están las entidades financieras a las que usted todavía no ha sido capaz de exigirle que una parte del dinero líquido contante y sonante que le llega de Europa lo ponga en el mercado, dando crédito a los compradores? Usted favoreciendo los tipos de interés más bajos con subvenciones a los mismos y con cobertura garantista, usted, el Estado, como se hacía antiguamente. Es que todo está inventado. Lo que yo no acabo de entender es la capacidad de olvido que tiene esta sociedad de nuestras penas, por Dios. Vayan ustedes a Puerto Real y pregunten los cientos de familias que tienen una vivienda protegida. Otrora del Banco de Crédito Hipotecario, otrora de la Caja de Ahorros de Cádiz, otrora de Unicaja, otrora de no sé qué, no sé cuánto. Porque había líneas de crédito públicas y privadas que favorecía el propio gobierno municipal, autonómico o estatal. Y este longilíneo cretino nos viene a hablar ahora de una nueva cosa. Pues esto es lo mismo, esta capacidad de olvido, Dios mío, ¿cómo es posible que eso se ve? ¿Cómo es posible? Claro, la forma tan laxa, ¿no? Y tan patéticamente laxa de comportarse que tiene esta sociedad adocenada, sometida, seducida y abducida. Seducida y abducida. En fin, pues eso me pregunto. Me pregunto yo, ¿qué va a pasar con este atribulado mundo? Bueno, por lo menos los que estamos aquí vamos a seguir dando la lata. Entonces en Nicaragua habrá disturbio dentro de poco otra vez. ¡Claro! ¿Cómo lo ¡Claro! conoce? Bueno, anuncio que Juan Luis y yo vamos el próximo día 7 a Venezuela. A Venezuela. Vamos a estar presentes en la toma de posesión del compañero Nicolás Maduro, el legítimo vencedor. Entre otras cosas vamos para después contároslo. Contarlo lo que vamos a ver. Necesitamos voces alternativas. Pero con ellos no van a poder. Con Venezuela no van a poder. Porque tiene un ejército y tiene un pueblo con el pasado no tenía. Pero hay que estar, Pero el ejército sí, y el pueblo sí lo tiene Venezuela, ¿no? Yo Y estoy Cuba, viendo, ¿no? ¿tú no conocéis el ECAI Center? ¿El qué? El ECAI Center. Sí. Pues el ECAI tenía esta mañana una entrevista con uno de los profesores de Donosti de Política y Sociología, Con Santiago. con Santiago. Brutal. El tío ni siquiera reconoce en el 2011 la guerra civil. Dice, eso no fue una guerra civil, eso fue una invasión de 40.000 tíos, mercenarios, extranjeros, y ponen en boca, ¿te acuerdas la monja aquella de Alepo? Sí. Una monja que decía, pero esto no es primavera árabe, esto no es Túnez. Muy valioso. Esta gente son los extranjeros que están degollando. Así es. O sea, no, eso desde 2011, o sea, ya esa gente, cada mercenario ganaba el triple que un coronel sirio. O sea, todo eso, el desgaste que eso produce, tanto en el ejército como en la población, desde 2011 a 2024, Terrible. son 13 años. Eso aquí ni lo olemos. No podemos oler lo que significa un proceso de 14 años, 13 años de guerra con esa gente, que no es un ejército formal. O sea, tiene armas pesadas porque venían ya del destrozo de Libia, y Turquía deja pasar todas las armas, gente muy armada, pero eran 30.000, el ejército sirio son 400.000. O sea que estaban ya desgastados y totalmente en desbandada. Probablemente también dice que hay Y hay, José, una cosa. compra de militares. Claro, no. O sea, se llevan a gastar más de 4.000 millones de dólares. Una pasta.
Pero hay otra cosa. Se llaman rebeldes, dicen Pero es que rebeldes, además, dicen rebeldes. quien no, los rusos destrozó las primeras columnas que fueron llegando. Pero los rusos, cuando desisten, es cuando es el propio ejército sirio quien no combate. Es que si no- Los asesinos yihadistas han tomado pueblos enteros a pie, sin disparar un tiro. Sin disparar un tiro. Es que es terrible la situación. Es que es terrible lo que han hecho con ese país. Ante los ojos de todos, ¿eh? Ante los ojos de todos. Aquí había 4 o 5 de vez en cuando. Purita y yo estuvimos, ¿te acuerdas, Purita, en Madrid en una jornada que se celebraron? Yo vine desde Cuba precisamente con ese tema. Purita me pidió que lo hiciera. Y estuvo la escritora Claro. Rosa Regaz. Claro, Rosa Regaz. Y hubo gente de Izquierda Unida allí. Está claro. ¿Dónde estáis Los ahora? datos son los datos. Los datos son los datos, efectivamente. ¿Cómo es posible que hoy nadie se haya levantado en el Parlamento, nadie, ni de Bildu? Yo estuve el otro día en Mairena en Marinaleda, en el acto, en las jornadas que ha habido para inaugurar El centro cultural. el centro cultural, por cierto, qué de frío para hacer. Sí, ¿no? Ya, Hace Dios. frío. Imagínate. Qué de frío. Diego Cañamero dice que tenía él también tenía más frío que un galgo chico. Un galgo chico tiene el pelito muy corto, pero más frío que un galgo chico. Yo no podía ni reír. Y entonces, en Marinaleda, allí estuvo Óscar Matute. Él habló el día antes que yo. A mí me hubiera gustado preguntarle a Óscar Matute cómo es posible que no se levantara nadie de Bildu diciendo ustedes están mintiendo con los resultados electorales de Venezuela. Están mintiendo. ¿Cómo es posible que nadie de Podemos se levante y diga lo mismo? ¿Cómo es posible que Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista y portavoz adjunto de Izquierda Unida, no se haya levantado y lo haya dicho? Cuando tiene a su responsable de política internacional, Manu Pineda, yendo, viniendo y volviendo a Venezuela, comprobando ese hecho. ¿Cómo es posible? ¿O es que acaso en el salario de diputado va el adocenamiento, el sometimiento, los trágalas? Por Dios. Lo van a pagar en las urnas. Lo van a desaparecer. Por favor, doy nombre y apellido. Cuando la resistencia palestina combatía contra el sionismo, Enrique Santiago puso en unas declaraciones públicas que hizo al mismo nivel la resistencia ucronazi de Ucrania. ¿Qué está pasando en la izquierda? ¿Qué está pasando en la izquierda? En eso que se llama eufemísticamente la izquierda. Se trata simplemente de decir, mire usted, vaya usted a la Gaceta, pida usted en la Gaceta venezolana, vaya usted a la embajada, las publicaciones, y verán ustedes que todas las actas de los 9 candidatos alternativos a Edmundo González están firmadas por todos los partidos, con los resultados que se dieron. Menos falta un acta, que son las actas inventadas por Corina Machado y por Edmundo González, que se han dedicado aquí a darle pábulo los lacayos del imperio norteamericano y de la Unión Europea, que tienen nombre y apellido, la derechona más PSOE, más Sumar, más Izquierda Unida, más Podemos, más Bildu, más Izquierda Republicana de Cataluña. Ya está bien, hombre, ya está bien. No insultéis nuestra inteligencia, ya está bien. Antes de ayer una saharaui, que sin duda no es una revolucionaria saharaui, arremetió contra Siria, o mejor dicho, contra el gobierno de Bashar al-Assad, diciendo, propagando las mismas indecencias que se han venido diciendo en los últimos tiempos. Así. Y ahora están degollando a la gente en las calles. Creo que no hace falta mostrar los vídeos, ¿no? No hace falta. Entonces, esta historia tiene un primer capítulo que aún tiene un preámbulo que hemos vivido ya, pero tiene un primer capítulo que aún no ha terminado, y los capítulos sucesivos
En este país una parte de la izquierda aplaudió la intervención en Libia, el país más estable que había en el Magreb, y el segundo en calidad de vida y atenciones y coberturas de sociales, desarrollo humano. el segundo de toda África. ¿Entiendes? El segundo de toda África. Ah, amigo mío. Pero yo supe desde el principio, porque yo tenía un asesor particular cada vez que iba a Cuba, que era Fidel Alejandro Castro Ruz, que cada vez que yo llegaba, él me llamaba, me ponía del hilo al pabilo. Me decía, no son solamente 1.300.000 toneladas, o el millón 300.000 barriles de petróleo que producen al día, el más ligero de todo el mundo petrolero, que se puede echar directamente al motor. Es las reservas de agua más importante que hay en todo el norte de África, lo que está en cuestión. Ese es el país, este es el país que han dejado los españoles, permitiendo el gobierno de la época, permitiendo con el apoyo logístico, con la inteligencia, con los aeropuertos, que salieran desde aquí cazabombarderos y bombarderos a bombardear Libia impunemente desde aquí, Qué vergüenza. desde este país. Los gobiernos de este... Perdona, Pepe, pero yo he visto que Gaddafi admitió en el 2008 un vídeo diciendo que lo mismo podía ocurrir. Sí, señor, pero el primero que no se lo aplicó fue Y se estaban riendo. Muammar el Gaddafi, que aceptó desarmarse, que Fidel se lo dijo por activa y por pasiva, que aceptó desarmarse, fue abducido por los franceses fundamentalmente, Enredaron. se entregó, aceptó desarmarse. El desarrollo de Libia era inconmensurable, pero fíjate bien lo que pasa siempre. Los principales avalistas de estas tropelías y estos crímenes son la socialdemocracia española, el PSOE, fundamentalmente. Se puede demostrar empíricamente. ¿Nos acordamos de quién era el secretario general de la OTAN cuando se bombardeó un país tan estable como Yugoslavia? Javier Solana. Javier Solana. ¿Cuál ha sido el resultado de aquel bombardeo? La existencia de un Estado narcoterrorista como Kosovo, sin reconocimiento, entre otros, por parte del gobierno de España. Y la mayor base norteamericana en toda Europa, allí en Kosovo, en el corazón, pegadito a la frontera con Rusia. ¿Entiendes? Entonces, pero aquí, ¿cómo cojones vamos a leernos y estudiar la historia de los Borbones desde 1700 o la historia de la Guerra Civil Española si no conocemos ni siquiera la historia de la transición? Ni siquiera la historia de los años 80 y los años 90, con las tropelías que han cometido con este país. Cuando la gente no es capaz ni siquiera de conocer el preámbulo de la Carta de Adhesión a las Comunidades Europeas, que fue la sentencia de muerte de la construcción naval en la provincia de Cádiz, coño. Esos son comilitones de esa estrategia. Otro día hablaremos de eso, porque no sé si ustedes sabrán que entre las exigencias de los norteamericanos en relación con la base naval de Rota, siempre estuvo la incompatibilidad que existe entre una base de esas características y ese valor estratégico y las grandes concentraciones industriales obreras. Son incompatibles. Por eso ya yo aquí he augurado que después de Puerto Real, Airbus, Puerto, se va a ir a Sevilla y después, sin solución de continuidad, a Madrid. Andalucía, tierra de paz no, tierra de camareros. A eso nos lleva el papel que nos han ordenado cumplir en la Unión Europea, de la manita y la connivencia de la socialdemocracia y la derechona de este país. Bueno,
y el silencio cómplice de la llamada izquierda y de los sindicatos del régimen. Entonces, a mí me gustaría que por lo menos, más allá de descalificaciones, nos taparan la boca con hechos. Bueno, yo tengo el tren a las 9:15.